Buenos días, amigos. Hoy lunes 27 de julio de este año 2020. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedrito, ¿cómo va todo? Ay, hombre, entrando a un inicio de semana, pero luego de un fin de semana bastante anómalo. No pudimos celebrar el Día del Padre, Mozart, como ha sido tradición en esta familia dominicana por tantas generaciones. Hubo que mantener a los hijos, a los nietos a prudente distancia, porque en esta ocasión sí que se sintió un incremento de la afectación del virus en todo el país. Y además alcanzando cifras verdaderamente alarmantes. Solo el béisbol puso la nota diferente, el béisbol de Major League Baseball, el béisbol mayor, porque pudimos, eso sí, distraernos en el confinamiento con los partidos de béisbol de Grandes Ligas. Y a algunos otros, a los que les gusta el fútbol también, este fin de semana se activó la Liga Europea. Y nosotros, los dominicanos que nos gusta tanto el béisbol, nos pusimos. Pero hoy es un lunes, Mozart, de una importancia vital en otro campo. Por primera vez, desde el 1911, el oro alcanzó hoy los $1.926 la onza. O sea, sobrepasó los $1.900 la onza. La plata va camino a $20 la onza, cuando hace mucho tiempo que no llegaba hasta ahí. Ya superó los $19 la onza. Y el cobre, que es el otro metal que nosotros exportamos en cantidades apreciables, superó los $3 la onza. En momentos en que precisamente se da a conocer autoridades de COFENAGRO, que es la Confederación de Productores de Agropecuarios del país, de que estamos en los prolegómenos, de lo que yo podría llamarse una recesión o un ambiente de dificultad para la producción agropecuaria, que necesita en este momento de una ayuda especial. Ese es uno de los temas que vamos a tratar. Hoy en la mañana se inaugura la ciudad de la salud. De eso vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, que la conoce muy bien, por cierto. Y en general, el problema nuestro ahora es cómo responderle rápidamente a los reclamos de incremento de facilidades de prestación de servicios de salud cuando la pandemia parece arropar ya todos los medios de asistencia privados y públicos. De manera que esta inauguración está puesta en funcionamiento de la nueva ciudad de la salud. Luis Eduardo Aybar pudiera ser una misa de salud en este momento para esta situación. Hay una tormenta tropical que había salido hace más de 3 días desde las costas africanas, que presenta ya un 80% de posibilidad de convertirse en ciclón. Está muy lejos, pero como salió más abajo que Gonzalo, que finalmente se dispersó ayer, aunque dejó un poco de agua para el país, esa sí pudiera acercarse, aproximarse mucho a nuestro Gran Caribe. Sabe que el Gran Caribe, como se le dice, es Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Jamaica. Es así la orientación que lleva, pudiera acercarse para esta zona y traer más agua que la que se registraron este fin de semana. En general, ese es el cuadro con que iniciamos la semana. Algunas polémicas alrededor de la disponibilidad de equipos para enfrentar la pandemia entre funcionarios públicos. Quizás valga la pena que se precise algunas cosas ahí. Y bueno, entre buenas y malas, así iniciamos la semana, Mozart. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo creo que la semana se inicia muy mal porque
la iniciamos con más de 2.000 en un solo día, Pedro. Más de 2.000 afectados por el coronavirus. Es la primera vez que semejante barbaridad se nos presenta en medio de la pandemia. Hay que tomar en cuenta, por supuesto, que se aplicaron para, cuando se arrojó eso que fue para el sábado, se aplicaron más de 4.000 muestras y ello entonces arrojó que más de 2.000 personas estaban, más o menos 50%. Más de 2.000 personas estaban afectadas con el coronavirus. A esto se agrega situaciones que se volvieron allá a dar ayer, el fin de semana completo, pero sobre todo ayer, el día en que se celebraba el Día de los Padres, donde una vez más la gente volvió a hacer de la suya. Muchos barrios rompieron con el protocolo. Retaron las autoridades. Enfrentaron abiertamente a las autoridades. Muchas damas vi en esos menesteres. Sí. No hay cosa más fea que ver una mujer botella en mano, borracha, enfrentando a un policía porque ese policía le está llamando la atención de que debe preservar su vida y la de los suyos. Y entonces la respuesta ha sido realmente bochornosa por parte de algunos sectores. Y eso se significó no solo en el distrito del barrio de la capital, sino en varios barrios del Gran Santo Domingo y comunidades de provincia, donde no se toma en cuenta que nos aproximamos al abismo en el sentido de que pueda ya definitivamente colapsar el sistema hospitalario, que las autoridades se queden sin capacidad de respuesta frente a un virus que no cede. Y fíjense que no cede no solo en la República Dominicana, sino que en lugares donde se han desconocido las medidas preventivas, las medidas de distanciamiento, de higiene, pues el rebrote ha sido realmente espantoso. Ya lo está reconociendo no solo los Estados Unidos, donde hay situaciones de pronóstico reservado, como es el caso de la Florida, de Texas y de otros estados, sino que también en lugares donde se había logrado un control maravilloso de la pandemia y se dirigía a una situación de mucha tranquilidad, como es el caso de España, de Italia, pues los rebrotes han sido considerables, precisamente por el descuido observado en la población y en autoridades que, bueno, vieron que las medidas dieron resultado, se descuidaron, flojaron y el rebrote les ha llegado, como le está llegando a la propia China el rebrote. O sea que es una situación de consideración muy grave, y aunque hemos escuchado y hemos visto noticias, informaciones muy esperanzadoras en torno al tema del tratamiento del virus, de la enfermedad y en torno a la posibilidad de una vacuna en este mismo año o a más tardar a principios del próximo año. No obstante eso, lo que estamos viendo en el día a día, en los hechos, no en los pronósticos, en los hechos, es que hay un recrudecimiento de la pandemia. Y en el caso particular de la República Dominicana, lamentablemente, la situación se hace prácticamente incontrolable. Incontrolable porque por las situaciones que estamos viendo. Yo pienso que hay que insistir, Pedro, hay que insistir en que nuestro principal problema, como lo es para todo el mundo, es el coronavirus, no es otro. Y que la prioridad es el coronavirus, no es otra. Que no es cuestión de hacernos los duros
y de que nosotros podemos, no es que es cuestión de que podemos, es la realidad. Por ejemplo, yo sigo llamando la atención sobre el tema de la educación. Aquí no hay dadas las más mínimas condiciones menos ahora, para iniciar el año escolar en agosto. No existen. Entonces las autoridades, las que están y las que vienen, que saquen eso de su disco duro, que dejen de estar abriendo posibilidades que no la hay. Es que no hay condiciones para que en agosto nosotros tengamos escuela, clase presencial, porque eso sería un genocidio. Y el que manda a un niño a la escuela en las actuales condiciones, que no creo que van a variar de aquí a agosto, porque son capaces de decir, no, pero eso es ahora, todavía faltan unos días para agosto, que no creo que vaya a variar. El que manda a un niño no solo lo está arriesgando en forma irresponsable y abusadora, sino que se está arriesgando a sí mismo, al padre, al abuelito, al hermano, a quien sea, a la familia. Porque el niño es un portador que cuando se asume el asunto del virus pues es un vector, se constituye en un vector, Pedro, terrible. Y así es. Para las personas vulnerables. Entonces, las autoridades deben asumir ya que dejen de estar con el laboratismo, de que vamos a ver, no hay que haber nada. No hay condiciones. Como lo ha planteado la propia Asociación Dominicana de Profesores y como lo han planteado figuras relevantes, conocedoras de la situación actual y que viven el día a día proyectando cuál es la situación y cuáles pueden ser los efectos si no se toman medidas, como es el caso del doctor Puello, Pedro, entre otros. No hay condiciones. Entonces queremos insistir en eso, que primero vamos a necesitar, no sé por qué vía ya, porque realmente uno encuentra la manera de que la gente entienda que es un asunto de autopreservación, de autopreservarnos. No sé de qué manera las autoridades pueden hacer valer la ley, hacer cumplir la ley, porque no respetan policía, no respetan nada, no lo respetan. Entonces, esas son de las cosas difíciles de lidiar en democracia, porque esos abusos y esos excesos de algunos sectores poblacionales están completamente bajo el amparo de que se trata de un sistema democrático. Porque si usted revisa el área, como se dice, usted se va a los lugares donde la situación es otra, el sistema es otro, pues ese tipo de ligereza y de abuso por parte de la población, de determinados pobladores, eso no se da. Uno de los componentes por los cuales Cuba ha tenido tan buen desempeño en el manejo de la crisis del coronavirus ha sido precisamente porque se trata de un régimen de fuerza. Dejémonos de tontería. Es eso. ¿Y por qué es que China, ahí hay educación. ¿y por qué China erradicó en algún momento exacto, la pandemia? Fue en base a eso. La dureza del régimen. Y como nosotros estamos en democracia y la levantamos para algunas cosas y tenemos ahí los guardianes de los derechos humanos para algunas cosas, entonces hay estos excesos, estos abusos que nos colocan a nosotros en una situación tan delicada como la que estamos viviendo. Por otra parte, Pedro, mira, vi ahí lo de... He estado viendo la insistencia de la gente de Cofenagro y una forma persistente en querernos demostrar que el campo dominicano está... Yo quisiera intercambiar contigo abandonado, que me parecen razonables. de que el pueblo, de que el campo está abandonado, de que la producción de alimentos en el país está al borde de una situación difícil. Y todo eso lo dice. Todos estamos en dificultad. Y todo ¿Qué eso sector no está en dificultad? pero perdón, y eso lo dicen con un desparpajo increíble. Yo siento, como tú dices, que todos los sectores tienen una situación, pero si hay un sector que ha recibido,
que ha resistido y ha respondido de la mejor manera ha sido precisamente el sector del agropecuario. Porque no hay un solo producto que aquí haya faltado en el país. Un solo producto no ha faltado en el país. Aquí no hay desabasto, ni carestía tampoco. Tú puedes tener oscilaciones en uno que otro rubro, ¿eh? Y en el marco de esto y en medio de una sequía, pues imagínate, hay que aplaudir la gestión de los trabajadores del campo y de las empresas procesadoras de alimentos. Pero usted no puede vender, tratar de vender el país de que se necesitan con urgencia, que las autoridades ya preparando el macuto para que lleguen recursos. Eso no es así. Vamos a hacer, no podemos ser imprudentes ni malhechores. Procurar aprovecharnos para comenzar desde ahora a propiciar el trasiego. No, mucho cuidado con eso. Igual que veo a un gran amigo, amigos del comercio, que están solicitando que se derogue el decreto aquel, Pedro, mediante el cual se traspasaba las importaciones a la bolsa de agropecuaria, para que las importaciones pasaran por ese tamiz, pasaran por ahí mediante concurso, y que no fuera como se hacía anteriormente, que era directamente que desde el Ejecutivo o desde la agricultura se daban los permisos para la importación. Hay amigos del comercio que dicen, bueno, que desde que aquí hubo ese control, pues mucha gente dicen que se han incrementado los precios de productos importados porque ha habido manejo, no sé, y entonces están pidiendo que que las próximas autoridades deroguen eso. Yo pienso que a eso hay que darle un almohadazo, eso no es tan así. Bueno, pero que no, yo creo que no es así. No es ¿Cómo? así. Bueno, no es así. No es así. Entonces, no es así, que es otra cosa. Pero yo lo que te estoy diciendo, Pedro, es que se abren espacios, es que se abren espacios en medio de todo esto. Todo el mundo busca un mecanismo, una forma. Yo estaba leyendo, digo, déjame ver qué es lo que plantea este amigo, estos amigos del comercio. Y cuando veo, me están diciendo que algo que aplaudimos todos, porque le dio niveles de transparencia a un proceso que era una mercadería, lo que había aquí en el país, con eso de la cuota para importación. Yo conozco periodistas que recibieron cuotas de importación. Bueno, entonces quieren que eso lo devolvamos atrás. Sí. Bajo el mismo pregón, Pedro, bajo el mismo pregón, es por lo que estoy llamando la atención de la gente. Sí. Entonces no querramos aprovecharnos de una situación, de un gran nubarrón que hay sobre el país y sobre el mundo, que se llama coronavirus. Yo pienso que este es un momento para otra cosa. Es un momento, sí, para arrimar hombros. Y si hay que solicitar de las autoridades que vienen mecanismos que hagan que esa unidad de esfuerzo en procura de enfrentar un mal común como es el coronavirus se haga, bueno, perfectamente bien. Pero no pretendamos saltar la verja y aprovecharnos y abrir endijas. Sí. Así tampoco, eso no puede ser, Pedrito. Te dejo opinar un poquito sobre eso, Mozart. Opina. Tengo alguna información, mira. Que no estoy muy animado. Mira lo que pasó. Mira lo que pasó. Ese tipo de actitud. Sí, claro, sí. Mira, en diciembre, un censo agropecuario que dio a conocer el Banco Central situaba en 412,000 los productores medianos, pequeños y grandes del país. Entonces dice el señor Galván, Emilio Galván, que es el vicepresidente de Confenagro, que el hecho de que ahora, pasado el primer trimestre, esa cantidad haya bajado en unos 20,000, o sea, un 5%, revela que hay crisis en el sector. Señor, ese es un sector, como todos los producción nacional, que está sometido a crisis. A una presión, una situación. Él tiene razón cuando dice, por ejemplo, porque es verdad, que una especie de reducción de mercado
y de reducción de precios ha causado problemas en algunos productos. Por ejemplo, la leche y los plátanos, que estaban en un proceso de incremento en su producción cuando llega el virus, han tenido que bajar de precio y expectativas que había de negocio, Mozart, no se han hecho. Han tenido que bajar de precio. Los plátanos ciertamente a precio bajo, pero hay muchos plátanos y hay bastante leche de fabricación nacional. Dice este joven también en Vitio que los vegetales no se pudieron colocar en el mercado. Claro, una buena parte de los vegetales que se producen, principalmente los de invernadero, se estaban enviando en aviones de cabina ancha a los mercados norteamericanos y europeos y hasta Israel. Aviones que traían turistas, para no irse vacíos, abrían las panzas y ahí metían cantidades impresionantes de vegetales. Pero además el turismo, los hoteles cerrados. Entonces, con los hoteles cerrados, lógicamente, se produjo un problema con eso. Todo eso era previsible. Sí, todo eso era previsible. Pero dice, sin embargo, reconoce el señor que tanto el arroz como los pollos se han comportado, dice él, aceptablemente bien. Arroz, habichuelas y pollo. Pero que ahora viene la necesidad de siembra de arroz, de habichuela y de reponer parvada, y que él encuentra que la situación no es la mejor para motivar a que todo lo que está relacionado con el campo lo hagan. Mira, que ellos propusieron... ¿Y qué él propone? Que es suficiente capital disponible en el Banco Agrícola para poder afrontar esta situación a tasas razonables. Lo acabo de denunciar el Banco Central. Pero el Banco Central no dispuso unos recursos a tasa. 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos. Pero eso está dispuesto. Entonces, se le está respondiendo. Entonces, Pedro, detrás de eso hay otras cosas. Ellos pidieron una prohibición temporal de importaciones de productos similares de la agropecuaria. Eso puede tener razón, Mozart, puede tener razón. Temporal, para darle un poquito de respeto. A mí no me convence esa gente, a mí no me... Pero lo que sí es cierto, y no se puede negar, es que los mercados locales, nacionales, están suficientemente suplidos y a precios todavía razonables. Creo que eso, si hay que decirlo en este momento, hay que decirlo, con productos fundamentalmente de origen nacional. Algunos importados, como el ajo y algo, pero bueno, vamos a la pausa, Pedro. Así que vamos a la pausa, pero hay muchos temas, vamos a ver hoy, muchos. Mira, Mozart, cuando hablábamos ahorita del sector agropecuario, nos faltó decir que es una de las áreas que todavía el presidente electo no ha tocado, no ha mencionado quiénes son sus hombres. Es muy importante que se sepa quiénes son para tener una idea de la orientación que le darán al sector agropecuario. Exactamente. Mira, por más vuelta que tú le des a la economía dominicana, es que nosotros a veces no reparamos. Cuando se inició la década de los 70, me parece que se nos olvidó, hubo que crear un impuesto de un 36% a las exportaciones agropecuarias, azúcar, café, cacao, tabaco, para sustentar las finanzas públicas. Se nos olvidó. ¿Saben por qué? Porque hasta ese momento, iniciando en la década de los 70, eso fue los otros días, la agropecuaria significaba la espina dorsal de la economía. En ese momento era que arrancaba la minería, el turismo, las zonas francas. En ese momento era que se revestía esos sectores nuevos. La manufactura, impulsada por la ley 299, que es de protección industrial. Así mismo se llamaba la ley de protección industrial. Entonces, nada de eso
había arrancado y la agropecuaria seguía diciendo, o sea, nosotros tenemos una economía todavía muy atada a sus orígenes y por tanto este sector agropecuario con la agroindustria que es para nosotros uno de los sectores básicos. Por tanto, lo que viene ahora es en esta hay que esperar, como tú dices, a que el gobierno, el perfil del incumbente sí, del Ministerio de Agricultura, del perfil, sí, para ver más o menos por dónde anda, ¿verdad? Porque hay varios. Mientras tanto, mira, si algo aceptan los productores agropecuarios que están muy acostumbrados a quejarse, ha sido una práctica común en los últimos años, quejarse. Ellos dicen que el arroz se ha comportado muy bien, el mercado, producción y mercado, que los frijoles también, y que los pollos con dificultad, o sea, la carne blanca, más los huevos, sector avícola, en sentido general, ha estado cumpliendo con su rol de líderes de aquel sector. El problema está, como dicen ellos, que la leche, que ha bajado de precio, los plátanos, que son bueno, pero esas son alimentos cosas, básicos. Eso pasa. Sí. Eso pasa. Mira, Pedro. Y el cacao, bueno, tú sabes muy bien que el cacao también ha bajado de precio. El café no ha podido repuntar. El azúcar se cuenta un poquito contenida. Pero aquí quisiera, para completar de una vez ese cuadro, decir lo siguiente. Hoy, en la mañana, ahorita, el mercado de metales en la República Popular China y el Asia cerró el precio del oro a $1,926 la onza Troy. En los mercados occidentales, o sea, Nueva York, Londres, arribó a los 1.900, 2.902, o sea, rebasó la frontera de los $1.900 la onza Troy, que no se alcanzaba desde el año 2011. 2011. Estamos en el 2020, casi 10 años después. Alcanzamos esos niveles que son históricos, por cierto. En 1920. Pero esta mañana cerró en más que eso, en el mercado asiático. Y vamos a esperar lo que pase cuando cierre el mercado de esta tarde. Mira, Pedro. En los mercados occidentales es importante saber que la plata se está vendiendo a $20 la onza. La plata siempre ha estado promedio entre los 15 y 17, en 20. Otro de los productos mira, Pedro, muy bien. Mira, y el cobre, $3 la onza. Perfecto, muy bien. Muy buena proyección. La libra, perdón, $3 la libra. Muy buena proyección. Mira, se nos quedan temas muy buenos. A propósito del perfil, unas declaraciones que yo pienso que vale la pena que lo comentemos, pero tendrá que ser para mañana, que es las declaraciones que acaba de dar el próximo ministro de Energía y Minas, declaraciones muy puntuales con relación a lo que va a acontecer con la industria eléctrica en el país. Él habla de industria verde, que será una industria que se va a encaminar hacia la producción de energía limpia, por un lado. Habla de Punta Catalina y habla de una iniciativa importante que es esperada por todo el mundo, que es una inversión importante en la parte norte del país, allá por Montecristi, para una inversión de envergadura. Orienta al nuevo desarrollo. Exactamente, pero ese es un tema que tendremos que dejarlo para tocarlo mañana, Dios mediante, vamos a comentar, porque es un tema básico, vital, el tema de la energía eléctrica y de la minería también. Y de la minería también, ya Pedro nos está hablando de los precios del oro y demás minerales. Pero oiga, una cosa, tenemos ya, Pedro, al doctor... bueno, a ese sí hay que aprovecharlo. Sí, a nuestro invitado. Entonces, vamos a hacer una pausa, que él está ahí, y vamos a tocar varios temas importantes. Por supuesto, desde coronavirus, que es vital, hasta lo que va a significar para el Gran Santo Domingo y para el país esa maravillosa obra que se inaugura hoy, que es la ciudad sanitaria del antiguo Morgan. Así que vamos a una pausa y volvemos con el doctor Pozo. José Joaquín.
amigos de nuevo. Hoy tenemos al doctor José Joaquín Puello con nosotros. Buenos días, don José Joaquín. Y nosotros con José Joaquín tenemos lo que se llama una relación muy vieja, tanto Mozart como quien les habla. José Joaquín es un dirigente deportivo también, además de un médico prestante que ha estado presente en la vida nacional en las últimas 4 décadas. Y en otros campos hasta 5 décadas, porque sí, señor. Desde que fue dirigente estudiantil, José Joaquín ha estado presente en la vida nacional, o sea que estamos hablando de un hombre de más una de gran 5 historia, décadas. maravillosa. Buenos días, historia. José Joaquín. Buenos días a los dos, viejos amigos. Qué bueno y verlos bien. Eso es lo más importante. Gracias. Muchas Mira, gracias. José Joaquín, te has convertido en una fuente obligada para todos nosotros, porque como siempre, como estudioso que eres, porque no solamente eres un médico práctico, sino que también eres un estudioso de la medicina, de todos sus secretos. Ha aportado luces acerca de la problemática esta del COVID. Ayer se produjo un evento que quisiera que comenzáramos por ahí. Se quejaba el señor Alejandro Báez, que es el director del Comité de Emergencia, de que el país dispone de unas 4.000 camas para lo que ustedes llaman aislamiento. O sea, gente que da positiva, sí, que no se convierta en un peligro realmente para su vida, que puede ser tratado, y entonces le dan una cama, le ofrecen atención médica y hasta comida. Y sé que sorprendentemente no ha sido usada. A eso lo ratificó Chanel Rosa Tripani, que es el director del Consejo Nacional de Servicios de Salud. Y sin embargo, una viceministra, Susana Gotró, de Asuntos de Energía Nuclear, del Ministerio de Energía y Minas, que por cierto había estado con nosotros en Mozart hace como 4 meses, y nos dijo que el ministerio había conseguido, conjuntamente con la Comisión Nacional de Energía, un instrumental de tipo atómico que se aplica en la toma de pruebas y resolución de pruebas del COVID. Sí. Y que ella dijo, se lo estamos poniendo a disposición del Laboratorio Nacional de Silló, y quisiéramos que con tiempo se entrenara personal, porque ese equipo es muy importante para poder acelerar no solamente la toma, porque parece que el equipo opera automáticamente tomando toma, sino también el proceso. Entonces ella dijo eso, y sin embargo ese mismo cuadro que ella adelantó hace 3 a 4 meses con nosotros, allá Mozart en el canal 27. Sí, lo recuerdo, claro que sí. Sin embargo, parece que persiste. Analicen ese cuadro y entonces después, en un segundo momento, la importancia que tiene, porque usted sí la conoce, la puesta en operación de la ciudad sanitaria. Muy bien. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Voy a comenzar diciendo que el doctor Alejandro Báez, que por cierto fue alumno mío en los años que él estudiaba allá en la UNFU. Sí, aquí probablemente sí, debe haber alrededor de 4.000 camas. Lo que ha pasado, Mozart y Pedro, es que fíjense, el virus se ha convertido como un estigma, que no debe ser, porque es una infección. Es como cuando a alguien se le diagnostica el HIV, que no lo quiere decir. Bueno, ¿qué culpa tiene un ser humano de estar contagiado con el virus del SIDA? No es un estigma tener el coronavirus. Sobre todo, y esto quiero que sea la primera reflexión que hagamos, que la gente sepa que a un número muy importante de la población, de los 60.000 y tantos contagiados que hay, a la mayor parte de ellos lo que le va a dar es como una simple gripe. Va a tener fiebre, dolor de cabeza, pero no va a pasar de ahí. Entonces la gente tiene que entender eso, que aunque el virus es contagioso y que tenemos que cuidarnos, que sin embargo no produce grandes trastornos a la mayor parte de los contagiados. Y eso es un hecho científico que está muy bien demostrado. Fuera de cámara, le comentaba yo a Mozart que qué curioso que el otro virus, que fue el MERS, el último que tuvimos en el Medio Oriente,
tenía una mortalidad, señores, de un 30%. Lo que quiere decir que este virus es con mucho menos letal que ese virus. Cuando uno... ¿Qué letalidad tiene este virus en este momento mundial? Mira, Pedro, al final de toda esta pandemia, dice la gente de la Universidad de Minnesota, Universidad de Washington, la Universidad de Stanford, que ha hecho un gran estudio virológico, sobre todo de la prevalencia del virus. Ellos comentan que al final, cuando terminemos, porque la pandemia va a pasar, eso es lo otro que la gente tiene que saber, que esto va a terminar, un día va a terminar. ¿Va a terminar? Probablemente la mortalidad no va a pasar de un 2%, por debajo de un 2%. Entonces es una mortalidad manejable. Ahora bien, para esa familia la mortalidad es un 100%. Entonces, obviamente, claro, por eso es que tenemos que cuidarnos. El otro tema es la lentitud en las pruebas. No solamente ha sido aquí, ha sido en el mundo entero. Todo el mundo así es. Hay noticias, mira Pedro, hay noticias que a uno le sorprende. Hace como una semana comentaba el doctor Fauci, el ayudante o el asesor del presidente Trump en materia del contagio. Él decía que en San Luis las pruebas llegaron a las 8 de la mañana y ya a las 10 no habían. Porque el mundo entero anda detrás de esas pruebas. Nosotros que vivimos en una isla, a veces tendemos a pensar que el mundo termina en la George Washington. No, sí. Es que el mundo está contagiado y las pruebas han sido cada vez más demandadas. Y por otro lado, también quiero decir que el laboratorio Dr. de Fillot tiene la máquina para estudio de virus más moderna que existe al sur de Estados Unidos. Esa máquina de estudio virológico del laboratorio Dr. de Fillot es una máquina súper moderna a tal punto que muchos de los estudios de HIV que se hacen en la región se hacen ahí. ¿Cuál ha sido el problema? El problema ha sido, esencialmente, para decirlo en muy breves palabras, que la extracción del DNA del virus, que es el corazón del virus, por así decirlo, se hace manualmente. Hay máquinas que la hacen automáticamente y por lo tanto pueden hacer un mayor número de pruebas. Entonces, nosotros estamos ahora mismo en ese predicamento. El ministro de Salud, el doctor Sánchez Cárdenas, ha anunciado que eso se va a resolver, pero volvemos otra vez a la información anterior. Señores, esa máquina no la venden como una cerveza en un supermercado. Usted tiene que ordenar, la máquina tiene que hacerse. Entonces, tenemos 200 países detrás de esa misma máquina y obviamente países muy grandes como China, como Estados Unidos, como Brasil, requieren miles de esas máquinas. Entonces, no hay ninguna duda de que ese ha sido el cuello de botella que nosotros hemos tenido. Y finalmente, que hay una relación importante entre el número de contagiados y la letalidad de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Si mi mano derecha es el número de contagiados y sube, mi mano izquierda, que es la letalidad, baja. Porque no hay ninguna duda de que la letalidad o mortalidad no va a pasar del 1 o el 2%. Eso se está mostrando ya. Y eso se empieza a mostrar. Sí, y por otro lado, lo que dice el doctor Báez es verdad. Tenemos las camas. La gente lo que tiene que entender, y voy a decir por qué ahora, es que inmediatamente usted está contagiado o se le demuestra que está contagiado, ya sea por la prueba que se le haga. Por cierto, que la prueba rápida tiene un índice un poquito alto de falso negativo o de falso positivo. No así la otra, la RT-PCR, que sí es una prueba mucho más eficiente. Obviamente, cuando se hace,
debe hacerse en el momento que hay una carga viral importante. Y lo pongo como un ejemplo. Si usted adquiere el virus hoy y se hace la prueba mañana, es probable que dé negativa, porque todavía no la puede... La cepa no ha crecido. Exactamente. Entonces, ese es un tema. Volviendo entonces a lo que decían anteriormente, obviamente entonces que la mortalidad nuestra va a ir bajando a medida que vayan subiendo los contagiados. Ok. En ese tenor, ¿qué sabemos hoy día? Que aprendemos todos los días. Que por cierto, Pedro, yo tomo cerca de 2 horas diarias en el tema. Por aquello de que... Y se te agradece, porque todo el mundo te espera siempre. Sí, todo esencialmente, Pedro, es porque los virus están muy asociados a la especialidad que yo tengo, a las ciencias neurológicas. Nosotros tenemos docenas de enfermedades producidas por virus y producidas todo en el ser humano. Bueno, pero volviendo al tema, no hay ninguna duda de que lo que creíamos anteriormente, que un contagiado podía contagiar a 3 más, no, esto ha cambiado. Hay un reporte que a mí me dio pánico y es que están diciendo ahora los virólogos del mundo entero que un contagiado puede contagiar hasta 13 más. Ok. Traspolemos esa afirmación a la República Dominicana. Si eso es cierto, no pongamos 13, pongamos 5. Bueno, si son 5 y tenemos 60,000, calcule usted cuántos contagiados puede haber en este momento. Eso entonces lo vamos a unir a lo que ha dicho el doctor Báez. Lo ideal sería que todo el que esté contagiado, está contagiado, deba ser aislado, porque una vez usted lo aísla, inmediatamente el virus empieza a descender su tasa de contagio. Y usted se puede aislar de 2 maneras. O usted puede aislarse en su casa, y aquí viene un tema, que es el tema de la dificultad que tienen las clases vulnerables del país, que nosotros 3 lo sabemos. Hay gente que vive hacinada, a veces no tiene agua en su casa, no le llega la luz. En esos barrios vulnerables, la gente apiñada, uno encima de otro, duerme en un solo cuarto, 7 personas. Entonces, ese es un tema que en el contagio juega un papel exponencial. Y por eso es que lo ideal, vuelvo a repetir, y ahora hablando como médico, es que la persona contagiada debería estar en un sitio donde nosotros lo podamos mantener durante 10 a 15 días. ¿Por qué digo esto? Porque hay un protocolo a seguir. Si ustedes me preguntaran, ahora mismo que nosotros tenemos pacientes internados en Secanot, que es donde yo trabajo, ¿qué hacemos nosotros con una enfermera o un médico contagiado? Lo aislamos o en su casa o en el hospital. Inmediatamente pasan los síntomas, le hacemos 2 pruebas. Si esas 2 pruebas están negativas, puede volver a trabajar. Bueno, desde el momento que aparece el primer síntoma, digamos, dolor de cabeza o fiebre, y ocurren 10 días y esa persona no se contagia y la PCR es negativa, puede volver a trabajar. Lo que quiere decir que los síntomas del contagio del virus son relativamente cortos en aquellas personas que la enfermedad transcurre sin mayores. Muy bien, adelante. Cualquier otra pregunta. Sí, doctor, fíjese, nosotros tenemos una realidad y yo quisiera asumirlo a usted que en los últimos días pues ha traído no solo las advertencias del lugar, conocedor del virus, sobre el comportamiento que debemos tener y lo que uno espera en materia de colaboración, ciudadanía, autoridades, pero usted ha traído también elementos esperanzadores. Y uno de ellos lo acaba de reseñar. Usted insiste en que se trata de un virus que su letalidad no es tan alta como en otros casos. Eso, sin embargo, pudiera de alguna manera gente entender que, bueno, si no es tan letal,
si no mata tanto, pues yo por qué tengo que asumir una actitud de encierro como el que me quieren imponer. Eso por un lado. Nosotros vimos ayer, por ejemplo, escenas realmente terribles de gente en las calles, abusando de su propia existencia y de la de los suyos, porque la puede llevar también a la casa. Pero por otro lado, uno dice, bueno, pero hay otros elementos importantes, que es el tema de el tratamiento de la enfermedad. Hemos avanzado en eso, y el otro caso es la posibilidad de que encontremos la esperanza, la luz de una vacuna. En esos dos aspectos, ¿cuáles son las informaciones en este momento en materia de medicamentos para el tratamiento que no nos lleve a la muerte, que evite más muertes y agravamiento? Y el otro componente, que es el fundamental, de que aparezca la milagrosa vacuna contra el COVID-19. Cuéntenos en esos dos escenarios, ¿qué es lo que tenemos en este momento? Esta intervención, Mozart, tiene dos aspectos fundamentales. Sí, el primer aspecto fundamental es que no sabemos, porque hay un imponderable, de los pacientes o personas que se contagian de esas personas, ¿cuál de ellos puede llegar a una complicación tan severa que lo lleve a la muerte? Bueno, te voy a contar, Mozart, un hecho que ocurrió en Canadá, en Quebec, hace hoy 11, 12 días. Un médico con su hija contagiados fueron a buscar trabajo, sabiendo que tenían el virus. Contagiaron a 8 o 10 personas y de esas personas uno murió. El médico fue acusado de homicidio involuntario. Entonces, fíjate, Mozart, ¿cuál es la responsabilidad social? Bien, exactamente. Sabemos que la mayoría no va a morir. Lo que pasa es que es un imponderable. Y esa es la incertidumbre que la gente tiene. Ese es el miedo de no saber que de ese grupo de tanto un número X de contagiados, cuál es el que va a ser la complicación que lo puede llevar a la muerte. Entonces, aquí volvemos a la pregunta. Eso lo que significa es que nosotros tenemos que insistir en la responsabilidad social, régimen de consecuencias. Me decía un amigo de ustedes muy querido, Ercilio de los Burgos, me llamaba ayer, y Ercilio me decía, ¿por qué tú no propones mañana en el programa de Pedro y de Mozart que Indotel ordene que durante todos estos días, hasta septiembre por lo menos, en algún momento todas las emisoras de radio y televisión puedan pasar spots de propaganda de cómo enfrentar la pandemia con las medidas restrictivas? Y aquí cité la pregunta inmediatamente. ¿Las medidas restrictivas realmente funcionan? Definitivamente sí. Y esto no es ni una aseveración personal, es un estudio científico hecho en Europa que demostró fehacientemente que cuando tú tomas una población de 1,000 jóvenes con mascarilla en la calle y distanciamiento físico y 1,000 que no lo han hecho, te estoy hablando de un estudio hecho en Alemania, de los 1,000 que no se llevaron de las medidas restrictivas, 75% se infectaron. Ah, caray. Un estudio hecho en Jena, la ciudad de Jena, en Alemania. Pero por otro lado, los que sí aceptaron las medidas restrictivas en ese estudio, la mascarilla y distanciamiento físico y lavado de las manos, solamente el 0.4%. Entonces, como dicen en los... Eso es lo que la gente tiene que saber. Entonces, eso es lo que la gente tiene que saber. La mitad de un 1% fueron la mitad de un 1%. Entonces, ahí viene entonces el tema de qué debemos hacer desde el punto de vista de la aplicación de las leyes. Los estados modernos, si lo sabrán ustedes, tienen que tener como meta el bien común. Realmente es que no hay de otra. Y el bien común en este momento es que uno debe definitivamente aplicar esas medidas y la ley tiene que caer con todo el peso. Pero, Pedro, ¿no puso Barcelona multas de 100 euros al que andaba sin mascarilla?
No se han puesto multas hasta de $5,000 en algunas ciudades del que no usa la mascarilla. Entonces, de eso se trata. De ahí que lo que dice nuestro amigo Ercilio Veloz Burgos, oye, tiene mucha razón. Sí, una campaña masiva en esa dirección. Eso tiene mucho sentido. Pero tú sabes por qué, Mozart, porque el cerebro humano así es que funciona. Y mira, y aquí viene algo que quiero decir al margen, que es algo que yo he criticado muchísimas veces, sobre todo en los canales de televisión, que muchas veces presentan entre 6 de la tarde y 11 de la noche novelas de narcotraficantes, donde se saca una pistola y se mata a una persona como se mata un pollo. Sí. El cerebro lo capta, el cerebro de los jóvenes lo capta. Porque ¿cómo funciona el cerebro? El cerebro de nosotros tres que estamos aquí, nosotros aprendemos a través de la conducta que vemos. Y eso se sabe desde hace años, son lo que se llaman las neuronas especulares del cerebro. El cerebro va aprendiendo a medida que va viendo las cosas y entonces se graba. Y de ahí que la actitud social muchísimas veces de los seres humanos es, en la mayor parte de los casos, es una conducta aprendida. Y eso lo sabemos, lo que hacemos la neuropsicofisiología, las ciencias neurológicas. Entonces de eso se trata. En cuanto a los medicamentos, ¿qué les puedo decir? Se ha hecho de todo. De todo, ustedes no se imaginan. Hasta tal punto que la OPS tuvo que sacar un comunicado hace como ahora en el mes de julio, de que todo eso que la gente toma, ustedes no se imaginan la cantidad sí. de cosas que la gente toma para detener el contagio del virus. Aquí se ha usado la ivermectina, que es un antiparasitario, pero no hay todavía estudios convincentes, pero yo digo como médico que lo pueden usar porque también en medicina hay algo que ustedes deben conocer, que es el uso de los medicamentos por compasión. O sea, si no hay nada, tú usas ese medicamento. Sin embargo, tenemos dos vías ahora mismo. Hay una vía que es la vía de las vacunas. Y las vacunas ya tienen fecha de cuándo van a estar disponibles. La primera vacuna, lo digo además con un poquito de orgullo, salió de la universidad donde yo estudié, en Oxford, precisamente en el hospital, uno de los hospitales donde yo estudié, y esa vacuna estará lista en septiembre. ¿Qué sabemos de ella? Bueno, sabemos muchas cosas, pero lo más importante, el ministro de Salud, Matt Hancock, hace 3-4 días, en una entrevista en un periódico que ustedes conocen bien, el Guardian de Londres, uno de los grandes periódicos, sí. Ya él anunció que el gobierno británico estaba reservando 100 millones de dosis para su población. Pero en horas ya estaban algunos de los Países Bajos y de los países allá arriba, los países escandinavos, ya estaban pidiéndole a Oxford también dosis de la vacuna. Más aún, el presidente Bolsonaro había ya también comentado que estaba tratando de conseguir 100.5 millones de dosis para Brasil, que como ustedes saben es uno de los epicentros, sí, por así decirlo, de la pandemia. A la pregunta de si la vacuna funciona, les puedo decir categóricamente que sí. Hasta tal punto que la directora de ese centro, ella es la profesora Sarah Gilbert. La profesora Gilbert, ¿qué hizo ella a principios de mayo? Vacunó a sus hijos, a sus 3 hijos, que son trillizos, por cierto, y estudian bioquímica. E inmediatamente notó que había una diferencia entre los monos que había vacunado y que habían sido enviados a Montana, 8 monos, que se inmunizaron pero transmitían enfermedad. Pero cuando vacunaron los propios monos de ellos, notaron que al mes, en 28 días, ya tenían el sistema, tenían las inmunoglobulinas. Bueno, ese es un tema. La vacuna parece ser no. La vacuna inmuniza de 2 maneras. O produce las inmunoglobulinas, que es parte esencial de nuestro sistema inmunitario, por un lado, pero también notó en los estudios que algunos pacientes ya inyectados, y ya tienen miles de pacientes inyectados,
no se inmunizaban de esa manera, sino que se inmunizaban con una célula que llamamos linfocitos T de memoria. Lo que quiero decir con esto es que sí, que la vacuna funciona. En el curso de los próximos meses, hasta enero, hasta finales de diciembre, vamos a ver por lo menos 3 vacunas más. Viene la de Moderna, que ya está siendo probada en Estados Unidos en más de 30,000 personas. Viene la vacuna Sinovac, que es la china, que está siendo probada en el ejército de la República Popular y que ya están los primeros resultados de que sí funciona. Y parece ser, ese es el anuncio que han hecho, que ya la han enviado a Chile para ser probada. Y está la vacuna de Pfizer. Pfizer ha trabajado 4 vacunas y la están probando en Argentina. Esas son las noticias que tenemos. Entonces, son noticias que a la gente le debe llevar una luz de esperanza, de que en los próximos meses son más o menos 9 total que vamos a tener hasta principios del año que viene. Entre ellas, 2 vacunas que la gente no conoce todavía. La vacuna que se está fabricando en Canadá, que se llama Medicago, la vacuna canadiense, y una vacuna que se está haciendo en Londres, la está haciendo el Imperial College. Para la gente que nos escucha, es una de las grandes universidades del mundo, ¿no? De un alto nivel de respetabilidad. Entonces, para el primer trimestre del año que viene, como médico, yo estoy seguro que la mayor parte del mundo habrá recibido las vacunas. Y ese ya es una noticia esperanzadora para poder... Pero ¿y los precios, doctor? Porque no es lo mismo Estados Unidos pidiendo y las cantidades que van a estar disponibles. Que República Dominicana y Haití pidiendo vacunas. No, y las cantidades que van a estar y las cantidades. En un tiempo hábil. Sí. ¿No hay algún elemento común, quizá a través de la misma Organización Mundial de la Salud, sí, Naciones Unidas, que nos permita, bueno, el elemento solidario, que debe ser un elemento fundamental en este tipo de cosas? El precio se había establecido en 8 libras esterlinas, pero ese no va a ser el precio, obviamente que no. El precio va a ser mucho menos que eso. Y les recuerdo, ustedes que están al día de las cosas que pasan, les recuerdo el precedente del presidente Obama. Cuando salió la vacuna para la hepatitis, que mataba millones de gente, cientos de miles de gente en África, esa vacuna Mostard costaba cuando salió al mercado $80,000 y terminó en $6. Entonces, ¿qué va a pasar con esta? Que van a venir 2 cosas. En primer lugar, una reacción muy importante de parte de la OMS y de las Naciones Unidas, que va a bajar el precio. Porque este es un problema mundial que nos afecta a todos por igual. Porque el virus no discrimina, nos puede dar a cualquiera en cualquier momento. Y además con efectos devastadores sobre la economía mundial. El gran capital está de rodillas ante el virus. Exactamente, que ha sido el corolario negativo de esta pandemia. Y por otro lado, para nosotros aquí en el continente americano, sabemos que la Organización Panamericana de la Salud tiene fondos para ayudar a los países, vamos a decir, del tercer mundo, no me gusta mucho el término, para que llegue la vacuna a las clases más vulnerables. Aquí está el kit de la distribución. ¿A quién vacunar? Bueno, se cae de la mata que habremos de vacunar primero al personal de salud. Por supuesto. Porque si no, imagínense, ¿no? Claro. Pero inmediatamente tiene que ser a los más vulnerables, porque son los que van a producir el contagio. Entonces, los más vulnerables sabemos que son las personas de más de 65 años. Bueno, ahí hay un tema. La vacuna está siendo probada en Oxford ahora en 2 renglones, en pacientes que van de 56 a 69 años y personas que van de 70 en adelante, para saber si la vacuna tiene el mismo efecto que ellos han encontrado en personas más jóvenes. Y ese estudio debe estar
en manos de la comunidad médica, probablemente para principios de agosto. Entonces, a partir de ahí, la vacunación tiene entonces que venir descendiendo cronológicamente. En países como los nuestros, yo no tengo ninguna duda que esa clase vulnerable de nuestros barrios más desposeídos tiene que tener una prioridad. Obviamente, hay que priorizar ahí también. Claro. No solamente a los vulnerables de arriba, por la edad, y por la obesidad, y por la hipertensión, no, también a los vulnerables de abajo. Y uno espera que la Organización Panamericana de la Salud, como tiene un fondo para esto, pueda entonces abrir ese nicho para que podamos obtener la vacuna. Bueno, el otro tema tiene un tema ya de carácter social, y no solamente lo ha anunciado, es Bill Gates. Su fundación ha dicho que ellos la van a distribuir de manera gratuita. Ahora, ¿por qué entra Bill Gates en este juego de la vacuna? Porque Bill Gates es uno de los promotores de la vacuna que se está fabricando en China y se está fabricando en Corea del Sur. Entonces, obviamente, y él lo ha anunciado. Y entonces, la pregunta de qué cantidad de vacunas, ellos hablan ya de billones de vacunas para finales de año, comienzo del año que viene. Lo que quiere decir que el mundo va a ser cubierto. Hay otro tema, y este tema a ustedes les va a sorprender. Se hizo un estudio para ver quiénes se querían vacunar. ¿Y qué creen ustedes? En un país como Alemania, a principios de este mes, el 6% de la población dijo que no se quería vacunar. Y ya para la semana que ocurrir, el 13% decía eso. Porque la gente también tiene el temor de lo que va a producir la vacuna. Bueno, pero hasta este momento... Además por los mitos y los cuentos chinos que hay de por medio, de que hay, de que un chip... Ha habido de todo en medio de esta pandemia, doctor. El asunto de que no se dejen vacunar, ahí veíamos médicos argentinos hablando, o sea, situaciones que el que lo ve, bueno, pues se extraña y dice, pero déjame esperar. Bueno, ahí ustedes sí tienen ahí una responsabilidad seria, igual que nosotros los médicos, porque ustedes están en la pantalla chica y en la radio todos los días. Entonces, estas noticias falsas, sin ningún tipo de evidencia científica, no las podemos oír. Pero señores, así pasó cuando, yo me acuerdo en mis años de estudiante, cuando salió la vacuna del polio, había madres que se negaban a vacunar. Sí. Obviamente, la vacuna claro, sí. Que se negaban. No me acuerdo, cuando yo era estudiante, me acuerdo. ¿Tiene algún sentido que el presidente Trump y buena parte de sus principales asistentes persistan en culpar a China de originar esto como un hecho premeditado para cambiar el escenario económico y social mundial? ¿Tiene algún sentido que se persiste en eso ya? Esa no es la discusión. Haciendo todavía allá en los Estados Unidos. Sí, se me escapó la pregunta, Pedro. La pregunta es la siguiente. Sí. ¿Se insiste todavía en los sectores oficiales alrededor del presidente Trump de que esta pandemia fue originada por las autoridades chinas, en una lucha por el mercado mundial, por la hegemonía, etcétera? ¿Tiene algún sentido que se persista en esto? No, Pedro. La familia Corona ha sido conocida por años por la comunidad médica que maneja el tema de la virología, por años, hasta tal punto que hay una frase que se usa, la frase es la profecía desalmada. Esa es una frase que han acuñado los chinos porque el mayor reservorio del coronavirus del mundo está en el sudeste de China, en los murciélagos, pero también en una gran cantidad, no una gran cantidad, en un número importante de mamíferos exóticos que existen en China. Lo que quiere decir con esto, Pedro,
que corona en su origen es una zoonosis, es un virus que habita en los mamíferos de la escala biológica inferior y que puede ser transmitida a los humanos. Exacto. Sin lugar a dudas, no fue un virus de laboratorio. Ya se sabía, y miren esta frase, ellos le han llamado por años la profecía desalmada. Y en segundo lugar, que los especialistas en virología han sabido por años que el corona está en los ríos del sudeste de China. Entonces, son evidencias científicas que uno no puede en este momento, a menos que uno tenga otra idea, estar en contra de esta aseveración científica, ¿no? Creo que ahí el presidente Trump se le fue la mano. Doctor, resumiendo, lo primero es que usted dice las garantías de que efectivamente el distanciamiento, todas las medidas que se toman para el distanciamiento, la higiene, la mascarilla, eso es completamente efectivo y hacia ahí debemos dirigirnos. Hay que tomar todas las medidas que sean necesarias para aplicar con todo rigor eso, por un lado. Por otro lado, la necesidad de una campaña nacional dirigida a concientizar a la gente de que es hacia ahí que debemos dar los pasos si queremos salir de una situación tan difícil como la que está castigando al mundo. Eso por otro lado. Tercero, la esperanza. La vacuna existe, ya existen vacunas y tendremos la posibilidad de asumir a nivel mundial ya a más tardar en los primeros meses del próximo año, ¿verdad? Doctor, de eso se trata. Esos son los componentes fundamentales de su llamado de atención en la mañana de hoy. Sí, bueno, en primer lugar que la primera vacuna, la de Oxford, estará, igual que Moderna y Pfizer, estará en manos del mundo antes que finalice el año. Excelente. Y esa es una... porque fíjense, esos países desarrollados, cuando tienen una aseveración pública en manos de un ministro, son aseveraciones muy pesadas. Y ustedes como periodistas saben que periódicos del nivel del Times de Londres, el New York Times, son periódicos que no se van... No, de ninguna manera. No se prestarse prestan No, definitivamente no. Y además revistas importantes como The Lancet, la revista New England Journal, son revistas que no se prestan a noticias falsas. Y la misma OMS también es una organización respetable a pesar de los problemas que ha tenido con el presidente Trump, que creo que él no tiene razón en ese sentido. Pero bueno, ese es otro tema. Es otro tema. Y por supuesto, la medicación. Hay 124 moléculas siendo investigadas en este momento. Y de esas 124, hay 16 que están prácticamente en la tercera base, para decir el término beisbolístico. Anota con cualquier cosa. De esas 16, hay 3 que parece ser que tenemos una esperanza de que la gente que la está estudiando, que es la gente de Cleveland Clinic, nos pueda dar una buena noticia en las próximas semanas. Algunas de ellas, de estas moléculas, han sido conocidas por nosotros los médicos por años, para tratar otras enfermedades. Y entonces hay también una esperanza de que pueda surgir un medicamento que lo podamos utilizar en el momento que el paciente comienza a tener los primeros síntomas de la enfermedad y que entonces produzca por así decirlo, detenga la infectación del virus a las células. Muy bien, mira, antes de que te puedas ir, hoy en la mañana está señalada la fecha de apertura de la ciudad sanitaria. Sí. Ese ambiente, ese entorno, tú lo conoces muy bien porque has estado por muchos años en el cercano de ahí. Para que nos diga la característica, pero una cosa que pudiera también aportar es que si hay 4.000 camas para atender a los confinados que den positivo,
Lo que sí es cierto es que la cama de cuidados intensivos sí escasea. Entonces, como se dice que esta ciudad sanitaria va a disponer de 800 habitaciones bien suplidas, ¿es posible habilitar un porcentaje de eso para la de cuidados intensivos, que es la que implica internamiento? De coronavirus, porque hay cuidados intensivos para otras muchas enfermedades. Sí, para cuidado, para coronavirus. Claro. Sí, mira, ustedes saben los dos muy bien que ese ha sido el sueño de mi vida. Yo de que era Pedro y nos conocimos en la universidad, siempre pensé como médico, qué bueno es tener lo que va a pasar con la ciudad sanitaria, un hospital de alto nivel con toda la, ¿qué te digo yo? Toda la parafernalia tecnológica de altísimo nivel que tú encuentras en el Mass General, lo que encuentras en Baltimore, etcétera. Obviamente, esto comenzó con el presidente Balaguer, después el presidente Fernández, y ha sido el presidente Medina que le dio el toque final. Correcto. La ciudad sanitaria tiene programado 120 camas de intensivo. El problema de cuidado intensivo es que tú requieres un personal de salud debidamente entrenado en el manejo de patologías críticas, y eso toma tiempo. Pero si nosotros hacemos un gran esfuerzo, colocamos ahí a los maestros de cuidado intensivo que tenemos en el país, reclutamos a muchachos de buen nivel académico, que ya hayan terminado por lo menos medicina interna, neumología, enfermedades muy relacionadas con el COVID. Nosotros podemos rápidamente aumentar la capacidad de las camas de cuidado intensivo. Qué bien. El otro tema es la tecnología. Obviamente que esos muchachos van a requerir que el manejo de los ventiladores, pero mucho cuidado. No necesariamente todo el que tiene una patología grave de COVID debe ir al ventilador. Es otro tema. Sí. Y yo no sé si esto se ha revelado de manera muy, muy amplia, pero no hay ninguna duda de que el que va al ventilador tiene más posibilidades, desgraciadamente, de morir. Como el que no va. Entonces, esto se sabe perfectamente bien. Entonces, sí hay otro tema, hay otro tipo de oxigenación, hay otro tema también de cómo se trata el distrés respiratorio, los medicamentos que se usan. Por ejemplo, la dexametasona, que ha vuelto ha vuelto al público, es un medicamento que utilizamos hace, qué sé yo, qué número de años. Pero no se puede poner en la misma dosis que se pone a un paciente, por ejemplo, con un tumor cerebral, porque entonces lo mataría. Entonces, fíjense que hay una serie de cosas ahí de entrenamiento médico que nosotros tenemos que hacerlo. Y finalmente, esto nos lleva a una reflexión que yo creo que todos los dominicanos estamos de acuerdo. La debilidad de nuestro sistema sanitario no viene de ahora, mis queridos amigos. Eso ha sido de los últimos 80, muy viejo. Eso es lo que yo quiero decir con esto, es que quizás dentro de las malas noticias, noticias no muy agradables del COVID, hay una buena. Nos va a obligar a nosotros los dominicanos a una reflexión seria sobre el sistema sanitario. Y vamos a tener que aumentar la cápita de SENASA, vamos a tener que aumentar, llevar al 4% escalonadamente el Producto Interno Bruto que se aplica a la salud. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros una reflexión interesante en cuanto a lo que tiene que ver a la política pública de salud. Pero ¿es esto República Dominicana solamente? No, mis queridos amigos, esto ha sido así en la mayor parte de nuestra América. Entonces, doctor, yo creo que es la lección que vamos a aprender. Doctor, finalmente, ¿sigue usted firme aconsejando que no tengamos por el momento, que pospongamos el asunto de la educación, el año escolar, que lo pospongamos, que no hay condiciones para mandar a los muchachos a la escuela? ¿Usted mantiene esa postura? Sí, mira, ha habido ya estudios sobre eso, sobre todo escuelas que abrieron y tuvieron que cerrar en Francia y en Alemania. El problema
el problema esencialmente fue de dos tipos. Uno, que los niños, sobre todo los niños hasta los 12, 13, 14 años, adolescentes, no respetaban las medidas de seguridad. Se reunían en el recreo, son niños. Es verdad que si se infectan, la enfermedad les da más suave. Y por otro lado, hay un tema de las aulas. Las aulas tienen que ser muy amplias para poder mantener el distanciamiento de 6 pies. Y por otro lado, también el hecho de que los profesores pueden infectar a los niños. Entonces, ¿cuál ha sido mis dos palabras finales? Bueno, el ministro de Educación no me lo ha pedido, el ministro Peña, pero tampoco el 9, el que va a ser Fulcar. Pero yo le he dicho que las dos palabras claves son prudencia y paciencia. Y podemos esperar todavía, vamos a esperar un par de meses a ver qué pasa. Vamos a esperar, a ver qué pasa. Vamos. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Entonces, Joaquín, como siempre, tan bondadoso con eso de dar asistencia y orientación. Claro que sí. Se le agradece. Un gran abrazo, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora, a la faena. Gracias, tía Pedro. Sí, así es, a trabajar ahora. Muy bien. Nosotros seguimos de verlos a los dos. Muy bien. Igual. Seguimos con el contenido de Diario de 4 y nosotros dos volvemos mañana, Dios mediante. Bye bye.